Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pollo al curry, una receta india súper deliciosa, muy fácil de hacer y que estoy seguro les va a encantar. Lo primero que vamos a necesitar una cebolla, la cual vamos a cortar finamente en pequeños cuadritos. Yo te sugiero que la cortes y que después vuelvas a pasar el cuchillo por toda la cebolla y de esta manera garantizamos que quede mucho más fina como la necesitamos. Una vez termines de hacer este proceso, vas a reservar la cebolla y vamos a continuar con el siguiente ingrediente. Vamos a necesitar ajo. Puedes utilizar de 1 a 2 cabezas de ajo. Yo estoy usando una específicamente y la vamos a cortar finamente. Luego vamos a usar medio tomate. Yo te sugiero que si estás usando un tomate pequeño, lo utilices completo. Luego lo vas a rallar, y lo vas a reservar. Ahora es momento de ponerle una ramita de cebolla larga. Esto es algo opcional que me parece que le aporta un poquito de sabor. Acá tengo una pechuga grande y lo que vamos a hacer es cortarla en trozos del tamaño de un bocado, ¿no? Que no sean tan pequeños. Y posteriormente vamos a salpimentar las cantidades a tu gusto. Vas a salpimentar y vas a reservar la pechuga. Y te voy a mostrar los otros ingredientes que lleva esta receta. Esta receta lleva leche de coco. Yo estoy usando una leche de coco que ya viene en lata, que es muy buena, pero tú puedes hacerla en tu casa. Vamos a usar naturalmente curry. El curry ya lo encuentran en los supermercados, ya está completamente hecho. Y yo adicional, a pesar de que el curry tiene comino, yo le agrego un poquito más de comino y también le agrego pimienta negra, como le suelo poner a todas mis recetas. Ahora en una sartén vamos a poner aceite de oliva y a fuego medio alto vamos a empezar a sofreír un poco o a cocinar más bien un poco las pechugas de pollo. Vamos a mezclarlo y vamos a irlas moviendo y cuando hayan pasado unos 3 minutos aproximadamente, pues es momento de poner la cebolla que cortamos. La vamos a agregar y vamos a irla mezclando. Ahora vamos a integrar igualmente la cebolla en rama y el ajo molido o el ajo picado finamente. Mezclamos estos ingredientes muy bien y como te puedes dar cuenta, el pollo está botando todos sus jugos y digamos que han pasado como unos 6-7 minutos. Es momento de agregar el tomate o el puré de tomate que hicimos. Vamos a mezclarlo muy bien y luego que lo tengamos muy bien mezclado vamos a empezar con la primera cocción que va a llevar este pollo al curry. Vamos a taparlo, pero antes vamos a agregar un poquito de pimienta. Mezclamos y recuerden que ya el pollo está salpimentado, es decir que no vamos a agregar más sal, lo vamos a dejar así como está y lo vamos a tapar por 12 minutos a fuego medio bajo, mirando de vez en cuando precisamente para que no se nos vaya a quemar. Luego que han pasado los 12 minutos, es momento de agregar una taza de leche de coco. Si quieres puedes utilizar hasta taza y media, yo estoy usando una taza. Y vamos a poner una cucharada bien grandota de curry. El curry es una mezcla de muchas especias que incluye cúrcuma, comino, entre otras, ¿no? Acá yo también le voy a poner otro poco más de comino y otro poco más de cúrcuma. De esta manera pues nos va a quedar mucho más rico y va a quedar mucho más saludable porque la cúrcuma tiene muchas propiedades desinflamatorias. Mezclo muy bien junto con la leche de coco y este es el resultado, así les tiene que quedar, pero antes de llevarlo a la segunda cocción le vamos a agregar sal. Vamos a probar un poco de manera que lo encontremos y que nos sepa un poquito sabroso. Ojo que no se les vaya a pasar la mano con la sal. Una vez empiece esto a hervir ligeramente, es momento de taparlo y llevarlo a la segunda cocción de 10 a 15 minutos a fuego medio bajo. Ojo, mezclándolo continuamente. Pasados los 12 minutos, este es el resultado que obtenemos. Podemos dejarlo incluso 5 minutos más para que se reduzca un poquito más la salsa, que fue lo que yo hice. Posteriormente, agrégale
cilantro para que quede mucho más sabroso y le dé un poco más de aroma, mucho más sabor. Y este es el resultado final, mis corazones, de este pollo al curry que se ve exquisito. Y si a ti te ha gustado, yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos, y también para que me regales un like. Y bueno, mis amores, pues yo por acá me quedo probando esta delicia de plato. Espero se antojen, espero se animen a prepararla en estos momentos en que estamos viviendo una cuarentena en muchos países. Pues este tipo de recetas es fácil de preparar y estoy seguro que les va a encantar. Que esta sea la oportunidad de preparar incluso platos que antes no nos atrevíamos por falta de tiempo, y compartamos en familia esta delicia, aparte súper buena para la salud. Y mis corazones, al final siempre les dejo todos los ingredientes usados en esta receta, y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas bendiciones a todos. Chao. Tum 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 tum